Hola a todas y a todos y bienvenidos a la biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy tenía literal media hora libre y he dicho, venga, me voy a poner a grabar y vengo aquí a traer reseñas, que es que ya es hora. Tengo muchísimas ganas de empezar a contaros cosas, pero es que yo os prometo que no sé cómo se acaba antes el tiempo para subir vídeos todas las semanas. Pero bueno, el caso es que hoy con esta media horica pues he decidido traeros reseña de 3 libros, que ninguno de los 3 he leído recientemente, sí que son los 3 lecturas de este año y que me obsesionaron muchísimo cuando las leí. Y bueno, pues ya con la perspectiva de haber pasado un poco de tiempo he dicho, a ver, ¿qué 3 libros, si tienes que hablar de 3, vas a traer hoy? Y he traído aquí 5 librazos súper marcados. Estoy muy contenta porque los 3 son libros que he comprado en papel. Estoy leyendo muy poco, pero lo poco que leo son libros que estoy comprando en papel y que creo que no le he dado este año menos de 4 estrellas a ningún libro que haya comprado en papel. O sea, estoy contentísima con lo que estoy comprando, con lo que estoy leyendo, estoy disfrutando un montón. Y nada, que creo que estos 3 libros, que los 3 los vais a conocer seguro, también os van a gustar un montón. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, que están, si cabe, aún más inactivas que este canal, pero bueno, y sobre todo sí darle un me gusta y un comentario bonito, que el pasar por aquí de muy vez en cuando a YouTube es algo que perjudica un montón, así que cualquier interacción que hagáis con este vídeo me va a ayudar muchísimo. Dicho esto, vamos a por ello. Mi primera obsesión del año, o sea, esto no hay nada que haya sido, creo que no lo ha superado nada de momento en 2025, está siendo mi lectura número 1, mi top, y es Un hambre insaciable. Este libro me lo regaló mi mamá. Mirad, que hasta tuve que poner marcadores de otro color porque se me habían acabado. O sea, lo que me imponía este libro, llevaba muchísimo tiempo en mi TBR, como que no me atrevía porque había oído reseñas muy buenas y muy malas. Pero es verdad que esto es mi mierda. Vamos a seguir aquí a una crítica gastronómica, ¿vale? Que le encanta su trabajo, va a ser súper detallista, nos va a explicar todas las recetas que hace, todos los restaurantes a los que va, sus platos favoritos, sus tipos de cocina favoritas, o sea, detalle total. También es una aproximada de la comida italiana, concretamente que hay mucho de Italia, pero también, ojo, no solo a los viajes y la comida, sino que también es adicta al sexo. Así que este es un cóctel un poco raro que explota cuando durante su juventud, en una noche así un poco loca, pues de repente le clava una coctelera en la yugular a su amante y se lo carga. A partir de ahí, pues tiene una vida un poco turbulenta, se carga a más o menos amantes, mientras que nos va contando sus diferentes trabajos, pero la realidad es que el presente nos la está contando desde la cárcel, ¿no? En algún momento pues la van a pillar y es un libro contado a 2 tiempos. Casi todos los capítulos empiezan en el presente en la cárcel, nos va contando pues sus anécdotas, cómo lo va llevando, esas movidas, ¿no? A la vez que nos cuenta un escrito de sus memorias en los que hace la vista atrás y nos cuenta cómo llegó a cargarse, pues no sé cuántos eran, a 5 o 6 amantes hasta que la pillaron. Este tipo de libro que tú sabes desde el principio todo lo que ha pasado. Además es una estructura súper trillada, ¿no? Que ya hemos leído 1.000.000 de veces, pero no por eso deja de gustarme. Es verdad que a mí me gustan muchísimo. Por ejemplo, este año he leído también Solo quería bailar, que tiene el mismo tipo de estructura, me ha flipado. El año pasado Cómo matar a tu familia también me flipó. O sea, es un recurso que a mí me gusta. En general, los 3 libros que he traído aquí, es verdad que los 3 son cafés para muy cafeteros, ¿eh? Pero yo confío en la gente de este canal. Cosas que me han gustado de este libro. La primera, que está muy bien escrito. Es un libro obviamente muy divertido y que hace juego con el humor como recurso básico, ¿no? Pero es verdad que yo pensaba que iba a ser muchísimo más exagerado. No es forzado, para nada está metido con calzador, queda muy bien integrado dentro de la historia y aprovecha este humor para usar una historia compleja. No la usa como recurso fácil, sino que acaba siendo una historia con muchísimas capas. Y me ha parecido súper interesante. También es verdad que os digo que es café para muy cafeteros porque es un libro que hace mucho uso de la ostentación y del lujo. A mí es otro recurso que también me gusta mucho. No nací millonaria, pero por lo menos puedo leer la primera persona de gente que sí que tiene pasta. Y recrearse un poquito, ¿no? Que de vez en cuando no está mal. Esto hace que sea una protagonista muy lasciva, muy ostentosa. Es un libro que tiene un montón de prosa de la glorificación, ¿vale? No sé cómo se dice esto en castellano, pero en inglés yo diría que es un libro que está súper overwritten. Es recargado a tope, pero no cursi obviamente, sino recreándose en el lujo, en lo lascivo del sexo, en la comida todo el rato, en la gula, o sea... Este libro es una barbaridad. Y hay escenas en las que, bueno, cuando se carga a sus amantes, ya que nos podemos a contar, hace recetas súper elaboradas con sus órganos, ¿vale? Porque este año yo he descubierto que también me gusta mucho el canibalismo y he leído bastante canibalismo y creo que todo tiene 5 estrellas.
y se recrea muchísimo en todas estas partes en las que ella hace uso de su conocimiento sobre recetas, sobre ingredientes, sobre cocina tradicional italiana, para cocinarse el hígado de su amante, se la pela una barbaridad y te mete un capítulo ahí bien descriptivo. A mí esto me ha encantado, pero es verdad que entiendo que no sea para todo el mundo. También es seguir este tipo de persona, ¿no? Es un personaje súper egoísta, muy psicópata, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho también leer psicópatas y leer, como está hecho en este caso, que echa la vista atrás y seguimos desde su infancia hasta su presente con sus 50 años, ¿no? Porque ves la creación del psicópata desde cero y todas las cosas de su entorno y de su familia que le hicieron crear a su propio personaje. Y leer en primera persona y meterte en mentes turbias a mí me gusta muchísimo. Pero, como de nuevo, es algo que no es para todo el mundo. Es verdad que es de las cosas que más había oído criticar de este libro, ¿no? Dice la gente que es un libro con una protagonista que está hecha para que la odies. Yo personalmente no la odié, sino que fue más bien al revés, ¿no? Que hubo escenas en las que ella estaba explicando por qué se cargó a su amante, como en un momento en la cama totalmente álgido, ella dijo, ahora va a ser esto y me la voy a cargar, me lo voy a comer y lo voy a disfrutar, y yo decía, chicas, qué sé, ¿no? Cómo exalta este personaje de mujer psicópata, escrito por una mujer, te quiero decir, no está sexualizado el personaje, ni muchísimo menos. A mí esto me ha fascinado. Es un libro que atrapa, un libro que sorprende, un libro que enseña. A mí esto también me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Cómo, a pesar de que la trama principal esté muy basada en el asesinato y en el sexo, explica muchísimo sobre lo que es ser crítico gastronómico, que yo les conocí un montón, explica muchísimo de cocina, explica muchísimo de viajes, y es un libro muy complejo. Los asesinatos también, cómo están súper detallados desde el minuto 1, te va explicando paso a paso. A mí la verdad que es un libro de 10 y que no paro de recomendar a todo el mundo. Vamos a por el segundo, que yo os conté que había grabado un blog, pero que lo tuve que parar porque era un blog bastante tristón, con lo cual esto es verdad que ya lo he grabado en otra ocasión, pero bueno, es Crisálida de Fernando Navarro. Para muchos lo que ha sido el libro de 2025, encabeza todas las listas del año, ya sabéis, y podéis ver que a mí me ha gustado bastante. Este sí que es verdad que le doy 4 estrellas, más o menos. Yo creo que porque lo leí, nada más salió, lo compré, lo leí, todo el mundo estaba leyendo, había muchísimo hype, y es verdad que a mí el hype me engaña un poco, y que en este caso no me ha parecido un libro tan original. Sí, un libro muy, muy, muy disfrutable, pero es verdad que si has leído un poco más del género, a mí personalmente no me sorprendió tanto. En este caso vamos a seguir la primera persona de una niña que se llama Nada, una niña, no recuerdo cuántos años tendría, 10, 12 años. Este libro está ambientado en la Sierra de Granada, esto sí que es súper top, y en las primeras páginas se va a despertar en un sanatorio, ¿vale? En un sanatorio en el que ella va a decir por qué estoy aquí ingresada, y empieza a recordar su pasado, un pasado en el que su padre, siendo ellos muy pequeños, coge a la mujer y a los 4 o 5 hijos, no me acuerdo cuántos eran, se los lleva y dice, vamos a vivir la vida hippie, nos vamos a las montañas, voy a crear aquí mi propia secta, y crea una secta con su propia familia, una familia súper salvaje, súper violenta, en la que pues él les enseña lo que a él le parece, ¿no? Que acaba siendo una vida muy llena de rituales, de conexión con la naturaleza, muy mística, y a la vez, ya os digo, muy cruda, muy violenta. Y vamos a seguir todo esto desde el punto de vista de la primera persona de la niña, una niña que solo ha conocido esto, con lo cual es una primera persona muy vasta también, muy granaína. Es un libro con muchísima tradición oral, pero eso, desde el punto de vista de una tradición oral de una niña que no ha ido al colegio, ¿vale? Entonces, pues es su forma de hablar, muy particular, muy granaíno, pero también con un punto de vista de una niña que solo ha visto esto, ¿vale? Solo ha crecido en esta familia donde la han sectarizado totalmente y no sabe lo que es la civilización ni la vida en una ciudad. Es un libro, la verdad, que muy, 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 muy guay. Toda la familia, a mí ya sabéis que el punto familias extrañas me fascina. En este caso es un padre muy hippie, una mujer muy sumisa que le va siguiendo a todos lados, unos hijos en los que los padres deciden que no merece la pena ni tener nombre. La niña se llama Nada porque no había otro nombre. Los otros niños, la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaban, había uno que se llamaba Cachorro, creo, y cada hijo pues ha salido pues como ha podido, ¿no? De esta familia. La ambientación, como os digo, la mayor parte del libro está ambientado en un bosque de secuoyas. La verdad es que toda esta parte como de la tradición
oral es muy muy guay. Y es un libro que recuerda mucho, por ejemplo, a mí me recordó mucho a Entre rutas salvajes o al Señor de las moscas, este punto así de distopía. También recuerda mucho a Shirley Jackson en la forma en la que está narrada, porque es un libro así muy oscurito, con protagonista no confiable. Obviamente recuerda mucho a los libros de tradición oral, como por ejemplo Panza de burro, que tan de moda están y que a mí tantísimo me gustan. Y por eso digo que quizás a mí se me ha hecho menos novedoso, porque salvo el punto de vista, o sea, salvo el lenguaje granaíno, es verdad que como tal el recurso de niña contando esta tradición desde un punto de vista de una niña con muy poca educación ya lo he leído en otros libros, con lo cual pues, no me ha sorprendido tanto, eso sí que es verdad. Y también recuerda mucho, obviamente, a la trama de la película de Captain Fantastic, porque es que es literalmente esto, pero en turbio. Sí es verdad que por detrás pone que es folk horror, yo he visto reseñas diciendo que esto es terror. No es terror para nada, o sea, esto es súper soft. Es verdad que es un libro muy violento, muy turbio, muy macabro, pero ya sabéis el tipo de libros que leo aquí en el canal. O sea, esto no da miedo, solo es desagradable a ratos y te preocupa la salud mental de esta niña y todo lo que está pasando. Sí es verdad que hay escenas muy turbias de leer y muy complicadas, pero que esto no da miedo en ningún momento. También he visto muchas críticas con el final. Lo voy a decir porque no creo que sea spoiler. No es un final cerrado, es un final interpretable. Esto es el final de Los Serrano, ¿vale? Entonces, a mí personalmente es de las cosas que más me ha gustado del libro, la libre interpretación que le acabas dando a las últimas 50 páginas. Es cuando ya es un sueño febril de verdad. El resto del libro es verdad que es mucho más explícito en todo lo que cuenta. La parte del final, que es al final, no deja de contar cuando la niña ya va al sanatorio y lo que pasa con esta familia y la explicación real de lo que ha pasado, es un poco como que te la tienes que mascar tú mismo. Este libro no lo tengo firmado porque soy retrasada, pero fue Fernando Navarro a la Cálamo y estuve allí en la presentación. Estuvo muy interesante, pero por alguna razón yo no cogí el libro. Ya lo había leído, ya lo tenía marcado y todo, pero yo decidí que no lo iba a coger el libro. Pero bueno, estuvo muy interesante. Es verdad que fue una presentación un poquito extraña porque en vez de ser una presentación al uso, llevó a una persona para que narrara fragmentos del libro y él aprovechaba estos fragmentos para contar en qué se había inspirado en la historia porque quería contar esto y tal. Entonces, bueno, es verdad que habiendo leído el libro ya no me aportó tanto la presentación como quizás alguien que no lo había leído y quería ver un poco cómo estaba escrito, ¿no? Que es verdad que es muy, muy, muy bonito toda la forma de escribir. Con el paso del libro quizás te puede hacer incluso un poco aburrido, pero bueno, a mí me ha gustado bastante. Se nota que el tío es guionista, la verdad, o sea, también se nota que es un libro muy visual y un libro muy peliculero, es un libro muy pro para hacer una película. Y nada, que es verdad que por mucho que sea un libro complicado y un libro turbio, también es un libro bastante fácil de leer, porque son capítulos súper cortitos y yo os digo que el lenguaje es súper sencillo y muy fácil de seguir. ¿Que va a ser el libro del año? Pues mira, en mi caso, no. Es verdad que lo pensaba que iba a ser al principio, pero yo os digo que no me acabo sorprendiendo tanto. Pero si es un libro que le he dado, pues no sé, 4,2 estrellas ya tendrá. Vamos ya por el último, otro libro al que le tenía muchísimo hype y este me lo regaló mi padre en Navidad. También remarcadísimo y es El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Me ha gustado muchísimo, sobre todo la forma de escribir de Elaine. Yo ahora tengo muchísimas ganas de leer el otro que lo tiene con Barrett. Al igual que los otros dos, es un tema muy común en los tres, que ya sabéis que es mi tipo de libro, es el monólogo interno, la transmisión oral de la historia. Esta también lo tiene, al igual que las otras dos, y además esta también tiene canibalismo 2 de 3. Ya veis que yo este año estoy aquí a sota caballo y rey, por eso todo lo que estoy leyendo me está gustando tanto. Este lo habréis visto seguro, porque también lo ha petado un montón, y yo este sí que es verdad que no había visto a nadie, más que a Eva del Archivo Francés, que creo que no le gustó, y el de Un hambre insaciable tampoco le gustó, pero como tenemos gustos opuestos, a mí me han encantado. Al resto de gente yo siempre había escuchado cosas buenas de este libro, ¿no? Y sobre todo es un libro que si lo has escuchado hablar alguna vez, la trama es tan original que seguro que te acuerdas. Es un libro de terror caribeño, donde en una isla del Caribe tenemos a... no es una familia, pero sí es pues una casa enorme con un montón de gente, donde la selva es un personaje más que no solo es un personaje, sino que además es un villano, porque la selva se come a las crías, que en este caso son los niños de esta familia, a cambio de dejarles vivir allí, ¿no? Yo te dejo aquí esta casa, te voy a dejar muy tranquilo, siempre que me deis a unos niños como tributo cada año, con lo cual la familia, que no es una familia, pero ya me entendéis, no deja de procrear niños para darlos a la selva, con lo cual hay una exposición enorme de los niños, no se puede querer a nadie, porque como vas a querer a alguien que vas a tener que dárselo a la selva, viven con un miedo constante de, oye, si no crío niños no voy a poder dárselos a la selva, con lo cual me voy a morir yo, y es un libro con una opresión y un salvajismo increíble.
Es verdad que es una distopía un tanto raruna y sin mucha explicación. Las reseñas negativas que he visto en este libro son porque es verdad que no tienen en ningún momento ninguna explicación de por qué están en esta isla, de por qué está este sistema, de cómo han llegado allí, de cómo van a salir. Tú tienes lo que hay y con lo que hay tienes que jugar tus cartas y te lo tienes que comer. Yo es verdad que no necesito explicaciones. Lo he disfrutado. Y sobre todo he disfrutado muchísimo los recursos que tiene y cómo los utiliza para sacar temas muy interesantes y reflexiones muy chulas. No me hace falta ningún otro trasfondo, ¿vale? Obviamente la mayor parte de la trama y de los temas que trata son sobre este sacrificio que dan de cómo crían a los niños para dárselos a la selva, ¿no? Y de cómo te ves obligado a formar parte de un sistema que no has elegido solo por supervivencia. Es un libro muy salvaje, muy violento y también muy básico, muy soez, muy escatológico en muchas ocasiones. Y os voy a contar, que tengo por aquí apuntados. ¿Te vas? Sí. Se va mi hermano. ¡Adiós! Chao. Os voy a contar algunos de los temas interesantes que tengo por aquí apuntados que aprovecha para sacar. El primero, obviamente, es la concepción de la vejez. Como cuando te haces una mujer madura, dejas de importarle al sistema, con lo cual... Por un lado es una liberación para ti porque dejas de tener que tener hijos para dárselos a la selva y tienes que dejar de, pues, como apartarte de este duelo. Por otro lado, dejas de ser beneficioso para el sistema, con lo cual empiezas a ser un problema, ¿no? Una de las frases que dice aquí al principio es que el olor a vieja prematura es el olor a libertad. Y la verdad es que es una frase que me marcó un montón. Por otro lado, el papel de la religión, de las creencias y de la culpa, ¿no? Y cómo, al final, para poder sobrevivir en este sistema también acaban rezándole a un dios que es la selva, ¿no? Para ellos es lo único que conocen y a la vez todo este sistema que forman como de tributos. También la normalización del miedo, ¿no? Es un libro que además está contado desde un montón de puntos de vista, muchos de ellos son niños a los que se los van a cargar, con lo cual todos estos niños tienen que aprender a vivir con el hecho de que se los van a cargar, ¿no? Y se los enseñan como si fuera una religión y como, oye, mira, lo siento, para que viva yo tienes que morir tú y para que este sistema siga adelante tú has sido concebido explícitamente para esto, con lo cual no te puedo querer, no puedo ejercer de madre, no te voy a llamar hijo, te voy a llamar cría. Entonces utilizan un montón de vocablos, igual que pasa en el de Agustina Bazterrica, que también se comen humanos. Empiezan a usar otros términos para referirse a la maternidad y a la familia que impliquen otro concepto, ¿no? Que sea otro rollo. Y esto hace que todo el mundo empiece a vivir con miedo. Los niños que sean ofrecidos a la selva, los padres y la gente más mayor de, oye, ¿qué pasa si dejamos de tener niños, ¿no? Y el terror se siente en cada página. Es un libro de terror que a ti no te da terror, pero sí te asombra cómo puede vivir esta gente día a día así. Te da repelús, no de esto que te pone los pelos de punta, ¿no? Obviamente no es un libro que te genere miedo como tal, pero sí dices, hostia puta la que se está gestando así, con perdón por el taco, ¿vale? Y pues el ojo, sobre todo eso, de vivir con hambre, de vivir, de las adicciones que hay, de cómo termina siendo esta vida aquí donde al final tienen tan pocos recursos. Es cierto que acaba siendo un libro un poco repetitivo, pues por eso, porque está en una selva en la que lo único que pueden hacer es criar y vender a la selva, ¿no? No pueden salir de allí. Es un poco como en Perdidos, que la niebla se va acercando y no sabes lo que va a pasar si te metes ahí, ¿no? Entonces es cierto que a mí me gustó muchísimo al principio, pero luego hay una parte que se me hizo un poco larga y que sentía que estaba pasando todo el rato lo mismo. Es cierto que como hay unos cuantos personajes que sigues como a 5 o 6, en verdad el punto de vista te va cambiando y no se te va haciendo tan pesado, pero este sí es cierto que yo pensaba que me iba a gustar muchísimo más de principio a fin y hubo un trocito que dije, uff, este que creo que le puse 4 estrellas. Engancha mucho desde el principio, eso sí que es verdad, es muy oral, es muy salvaje, es muy violento, es muy crudo y es muy sucio y muy macabro, y lo que digo, que no se recrea tanto en toda esta violencia, sino que la aprovecha para sacar temas muy interesantes como todos los que os he mencionado. Como los otros dos, pues ya os digo, café para muy cafeteros. Se disfrutan mucho los tres, que no os eche para atrás todo lo que os he contado. Si no os habéis animado nunca a leer libros de este tipo, yo no puedo más que animaros. Y, por favor, dejadme recomendaciones que las apuntaré al pie de la letra. Nada más, nos vemos la semana que viene, bueno, la semana que viene, ya lo digo por inercia, pero nos vemos en cuanto podamos. Cuidaros mucho, yo os mando un besito muy grande. Adiós.